les voy a compartir lo relacionado al lienzo. Y lo que vamos a ver hoy va a ser una técnica de conteo que se denomina NP R1, R2, R3. Y esto hace referencia a que el cálculo se va a hacer a través de una n factorial entre una R1 factorial, R2 factorial por R3 factorial hasta no se puede ver una R factorial. Aquí me hizo falta, disculpen, lo voy a reescribir porque no lo escribí bien. Es R1, R2, R3 hasta Rn. Y entonces lo primero que debo de tener en claro es, ¿alguien me puede decir qué es factorial? Dígame primero su número de lista. 44. 44, dime qué es factorial. Multiplicar el número que indica por todos los números anteriores hasta llegar al 1. Ok, va que va, gracias. Solamente hay que aclarar que son números enteros, ¿no? Se multiplican todos los números naturales, perdón. Los números naturales. Si yo digo que es un 5 factorial, entonces es la multiplicación de los números sucesivos desde el que estoy indicando hasta el 1, considerando que son números naturales. Eso quiere decir factorial. Entonces, cuando les estoy aquí escribiendo que debo de calcular el factorial, pues este número que tengo aquí le voy a calcular el factorial, lo mismo para el R1, R2, R3 y todos. Eso es como se va a calcular. Ahora, ¿cómo es que se aplica esa fórmula? Pues lo primero que debo de tener en cuenta es que va a haber objetos idénticos. Y esos objetos idénticos se van a nombrar indistinguibles. Y los indistinguibles o los idénticos son los que le van a dar este nombre a esta técnica. Entonces esta es una permutación, acuérdense que aquí está la P de permutación, es una permutación pero que se basa en objetos que son idénticos, objetos que son indistinguibles. Eso quiere decir que para que sean idénticos forzosamente deben ser objetos pues inanimados, ¿no? No puedo decir que un perro es igual que el otro perro porque aunque los dos sean negros, de alguna manera los puedo distinguir por sus características de comportamiento, sus ojos, etcétera, ¿no? O sea, todos son diferentes. Entonces, esto más bien va referido a cosas inanimadas y donde, pues igual que las otras, se les va a estar asignando un rol. Pero, insisto, ¿no? Aquí lo importante es que van a ser idénticos. Y donde se ve algo es en las palabras, aunque también se ve en los libros, también se ve en los automóviles nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a abordar el primer ejercicio, y el primer ejercicio menciona que se forman palabras con o sin significado, con todas las letras de la palabra Guadalajara. Guadalajara. Bueno, ahí se ve claramente que las A son las mismas, aunque obviamente las diferentes, pero entendemos que una A pues es una A, ¿no? Y las A son iguales, ya. Entonces ahí es donde surge la técnica. Entonces, primeramente, cuando yo detecto que hay objetos indistinguibles, comienzo por calcular el espacio muestral. Y el espacio muestral va a obedecer a una R1. ¿Qué es la R1? Pues es la R que te va a decir los objetos que pertenecen a la letra G. Entonces, la RG es un 1. Luego, me voy con la R que pertenece al otro objeto idéntico que es la U. Y pues nada más hay un objeto idéntico a sí mismo. Luego viene una RA, donde debo de contar todas las A's que pertenecen a la palabra, y resulta que son 5.
Luego viene una R relacionada a la D, donde aquí entonces es una sola D. Luego viene la R relacionada a la L, porque pues ya está contabilizada la A anterior, que también es un 1. Luego viene la R relacionada a la J, donde también es un 1. Y luego viene la R, donde en total es una. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso quiere decir que esas 11 letras están formadas por estos objetos que están separados de manera que los puede identificar. Eso quiere decir que aquí hay un 11, aquí hay una P que me está indicando, y de ahí yo voy a escribir el 1 de la RG, el 1 de la RU, el 5 de la RA, el 1 de la RD, el 1 de la RL, el 1 de la R que hace referencia a las J y el 1 de la R que hace referencia a las Rs. Y para calcular esa cardinalidad, recuerden que estoy calculando cardinalidad, lo que yo debo de hacer es escribir un 11 factorial dividido entre un 1 factorial por un 1 factorial por un 5 factorial por un 1 factorial, etc. Pero si ustedes se acuerdan, el 1 factorial es solamente multiplicar el 1. O sea, el 1 es 1. No es tanto una multiplicación, porque recuerden que aquí se escribe el número de inicio. O sea, empiezo con el 5, luego con el 4, luego con el 3, luego con el 2, luego con el 1. Pero al decir 1 factorial, pues ni siquiera estoy indicando la multiplicación, solamente estoy diciendo que es un 1. Por lo tanto, en lugar de escribir tantos unos, aquí sí es forzoso. Acá en la técnica sí es forzoso, aquí sí hay que escribirlo, pero en el momento que ya voy a hacer la operación, pues no tiene sentido escribir tantos unos, solamente escribo un 5 factorial. Y de ahí, ¿cuáles las cosas que debo de entender? Lo que debo de entender es que las R's hacen referencia a cada elemento. Va a haber elementos que no están repetidos, obviamente todos esos elementos tienen un valor de 1, pero va a haber elementos que sí estén repetidos. Y en total de todos estos me debe de dar por total la n, o sea, la n es el número total de objetos. Aquí va 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. Por eso es un 11. Eso es lo que hay que cuidar en la técnica. Que se vea el total de objetos que participan, la distribución con cada uno y obviamente cómo se calcula, ¿no? Eso es lo importante de la técnica. En otras palabras, ya haciendo el cálculo, acuérdense que eso ya lo podemos hacer, pues simplemente lo que voy a escribir por aquí es que esto va a ser un 11 por un 10 por un 9 por un 8 por un 7 por un 6 por un 5 factorial. Y recuerden que como está dividido entre un 5 factorial, realizo la división, este y este se dividen, la división me da 1, acuérdense que no estoy cancelando, solamente estoy indicando los que se dividen, y eso me lleva a que la cardinalidad del espacio muestral sea entonces un 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Eso es la cardinalidad. Sabemos que puedo hacer la multiplicación, no hay ningún problema, pero recuerden que todavía no he calculado probabilidad, apenas estoy calculando cardinalidad. Como apenas estoy calculando cardinalidad, entonces lo único que voy a hacer es dejarlo indicado, para que posteriormente cuando indique la cardinalidad, pues ya se vea. Espérenme tantito, ¿eh? Ok, entonces, ahora bien, ya que les di el experimento, ya que les di el enunciado, ahora sí puedo empezar a hacer las preguntas. Y puedo decir, calcula la probabilidad que al formar una palabra, coma, esta. Bueno, aquí una característica es que si se dan cuenta están utilizando todas las letras, no se están utilizando algunas letras. Es una peculiaridad que tiene esta técnica. En esta técnica se utilizan todas las letras para formar la palabra, se utilizan todos los números para formar el número. En números también puede haber objetos idénticos. Se utilizan todas las banderas, todos los libros, todos los coches, etcétera, ¿no? Solamente en la técnica que habíamos dicho, que es la NPR, en esa sí solamente algunos
se les va a asignar un rol, se les va a dar una tarea. Pero acá, pues no estamos hablando de algunos, sino de todos. Entonces, calcula la probabilidad que le forme una palabra. Esta, inciso A, ay, disculpen, esta tenga las A juntas. Bueno, ahora aquí hay que ver una situación. Si yo tengo, por ejemplo, a una R, a una S, a una T, a una H y a una I, fíjense cómo estas son diferentes. Pero como esas son diferentes, entonces yo puedo detectar que al intercambiar de lugar estas dos y dejar las otras idénticas, pues ya van una forma y ya van dos formas. O sea, se ve luego que hay formas diferentes debido a que son diferentes. Y eso me lleva a que la técnica que utilizo es un P5 porque estoy acomodando a las 5 letras en 5 lugares. Sabemos que ese P5 se calcula como 5 factorial. En el caso de objetos idénticos, ahí es completamente diferente, porque en los objetos idénticos va a resultar que si yo tengo una A y luego otra A y luego otra A y luego otra A y luego otra A y resulta que cambio de lugar estas dos, ya las estoy cambiando de lugar. No sé si se dan cuenta que no se observa, no me doy cuenta. Eso quiere decir que aunque todas las A's estén juntas, en ningún momento yo detecto si cambio algunas de lugar. No me voy a dar cuenta. O sea, para mí viene siendo lo mismo. Por eso la forma de tratar ahora es diferente de acuerdo a lo que les voy a explicar. Ahora bien, ¿cuántas G's va a haber? Pues sigue habiendo una G. ¿Cuántas U's va a haber? Pues sigue habiendo una U. ¿Cuántas A's va a haber? Pues ahora ya no va a haber A's, porque ahora lo que va a ocurrir es que va a haber un paquete formado por las A's. Va a haber un grupo formado por las A's. Vamos a llamarle aquí como grupo. Es un grupo formado por las A's. Y ese grupo formado por las A's, pues como todas las A's están juntas y no importa que las cambie de lugar, porque no me doy cuenta, entonces en lugar de ser 5 letras, va a resultar que ahora solamente va a ser un grupo formado por las 5 letras. La RD sigue siendo 1, la RL sigue siendo 1, la RJ sigue siendo 1 y la RR sigue siendo 1. Entonces, con eso que acabo de hacer, ahora resulta que la cardinalidad del evento que está escrito en el inciso A va a tener en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total va a tener 7. Va a tener ahí. En total va a tener 7 y solamente va a ser 1. ¿Por qué nada más va a ser 1? Pues porque resulta que ya habíamos dicho que es una letra G, una letra U, un grupo formado por todas las A's, una letra D, una letra L, una letra J y una letra R. Y por lo tanto, hacer el cálculo es, esa es la cardinalidad. Pero para hacer el cálculo, eso se hace a través de un 7 factorial dividido entre un 1 factorial por un 1 factorial por un 1 factorial por un 1 factorial por 1 factorial, pero todos esos 1 factoriales pues solamente es 1. Eso quiere decir que la cardinalidad pues solamente se quedaría como 7 factorial. Ahí deben de tener mucho cuidado porque recuerden que la técnica me lleva a una división, pero aquí no tiene sentido la división porque son puros unos. Ahí solamente tengan ese cuidado, ¿no? Entonces, una vez con esos resultados, yo puedo sustituir en la fórmula de probabilidad y al sustituir en la fórmula me voy a dar cuenta que la probabilidad del evento que está en el inciso A es un 7 factorial entre un 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Saltándome pasos para no escribir esto, pues ya sé que el 7 factorial es un 7 por un 6 por un 5 por un 4 por un 3 por un 2 por un 1 y entonces me doy cuenta que este 7 se puede dividir con este 7, que este 6 se puede dividir con este 6
y que este, ahí, y que este que está por aquí, este 4 con este 8, me va a quedar un medio. Aquí estoy haciendo división y simplificar la fracción. No te oigo. ¿Dijiste algo? Lo mismo con el 5 y el 10, ¿no? Sí, lo mismo. O sea, es lo mismo con el 5 y el 10, que obviamente estoy simplificando la ecuación, simplificando la fracción. Sigo teniendo un medio. Con el 3 y el 9. Entonces, si se dan cuenta, eso pues ya es parte de lo que hemos hecho, ¿no? Nada más hay que buscar, porque insisto, ¿no? La calculadora no siempre me da el resultado. Y considerando que su examen de admisión a la superior va a ser sin calculadora, pues es como importante. Ahora, obviamente, aquí me queda el 2, aquí me queda el 11. Esos no se pueden simplificar, simplemente lo dejo como un 2 onceavos. Y si ustedes pues siguen en lo mismo de simplificar la fracción, pues se van a dar cuenta que todavía se puede dividir este 2 entre cualquiera de los que están abajo. Y eso me da un 1. Entonces, al hacer la división, me resulta que la probabilidad de A es 1 sobre 66. Y ya me quité la calculadora, ya practiqué obviamente mis conceptos de álgebra. E insisto, no lo pueden usar con la calculadora, pero no siempre les da una fracción. Generalmente me da un resultado en expresión decimal. Por eso es necesario que ustedes vayan viendo eso de la división y de la simplificación, como lo hicimos aquí y como pues me lo hicieron también ver sus compañeros, ¿no? A ver, ahora sí díganme los números de lista de los niños que me dijeron. Creo que fueron 2 niños o niñas. 28. 28. ¿Y quién más? 32. 28 y 32. Sale bien. Recuerden que todas esas participaciones, pues obviamente a la larga les sirven, ¿no? Bueno, ¿alguna duda al respecto, chiquillos? Profe, bueno, yo lo hice, dividiendo el 2 con el 10. Ajá. Y es un quinto, ¿no? ¿El 2 con el 10? Ajá. Ajá. Lo mismo. Sí, o sea... Ya estamos en 1.44 y no sé por qué. Pues yo tampoco sé por qué. A ver, vamos a hacerlo. Debería darlo porque si divides el 2 con el 10, el 5, el 4, el 3 y el 2 y el 1. Acuérdense que lo hagan como lo hagan, de todas maneras el resultado es el mismo, ¿eh? O sea, ahí no hay variante. No, no crean que porque lo hice de una manera diferente, es diferente. Porque recuerden que la jerarquía de operaciones me permite hacer primero una o después otra. Pero debido a que yo tengo una propiedad conmutativa, entonces al tener la misma jerarquía, la propiedad conmutativa me permite hacer primero una o hacer primero la otra. Y la propiedad conmutativa junto con la jerarquía de operaciones me lleva a que no importa por dónde le hagan, de todas maneras el resultado es el mismo. Así que nada más espérenme tantito, que estoy firmando nuevamente. Ya ven mi error, no, profe. ¿No? ¿Ya viste tu error? Ya ven mi error, ya sé que no nada. Ok, está bien. Entonces, solamente diciendo eso, ¿no? Se recuerden que el álgebra me permite aplicar conceptos. Y esos conceptos me aseguran que el resultado esté bien. Y como les decía, ¿no? Si primero hacen una o primero hacen la otra, de todas maneras el resultado es el mismo. No crean que por cambiar de orden en cómo se aplican las operaciones en una propiedad conmutativa, pues todo cambia, ¿no? Bueno, y por ejemplo, si en el numerador tenemos el 7 factorial y en el denominador el 11 factorial y nada más desarrollamos el denominador y cancelamos los 7 factoriales, también se podría hacer así. Es que ahorita yo lo estaba viendo en un programa y me sale el mismo resultado, que es 1 sobre 7920. No sé si me explico. Solamente ten en cuenta que ahí ten cuidado con tus conceptos y ya ves que me dijiste cancelar, ¿no?
Entonces, de lo que hiciste está bien hecho, pero sí te recomiendo que vayan cambiando esos conceptos, porque si ustedes llegan a una entrevista y en la entrevista se les ocurre decir cancelar, los van a dejar sin trabajo, porque eso es muy curioso, ¿no? O sea, recuerden que por ahí hay una empresa, espérenme tantito, entonces regresamos acá y como le había dicho a su compañero, si es válido eso, lo único importante es que vayan respetando todos los conceptos y de ahí va saliendo todo lo demás. Bueno, nadie me preguntó, pero pues sí es necesario que analicen esta parte porque luego les causa conflictos. Si ustedes recuerdan, yo les había mencionado que existía un corrimiento y ese corrimiento era porque yo estaba sentando en una fila de 5 asientos, asentando a una pareja, perdón. Entonces la pareja podía estar en la butaca 1 y en la 2, en la 2 y en la 3, en la 3 y en la 4, o en la 4 y en la 5. Y les había dicho que eso se denominaba corrimiento. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí es algo similar, porque tengo al grupo de las As juntas, y en ningún momento mencioné el corrimiento. Pero aquí no mencioné el corrimiento por la única y sencilla razón que el grupo se está moviendo a través de los 7. Por eso está incluida, o sea, por eso no es necesario el corrimiento, porque ya estoy considerando que ese grupo se está, y al estarse moviendo, pues ya no es necesario la aplicación del concepto de corrimiento, como lo que hicimos en permutaciones. Esa es la razón. Y ya sé que ahorita no se le ocurrió a nadie, pero pues a veces como que les entra la duda, ¿no? ¿Por qué hay corrimiento aquí y no hay corrimiento allá? Sale bien. Vamos a la siguiente. Ya les dije que las AES eran juntas. En el inciso B, yo les puedo decir que comience con ala. Entonces, si yo quiero que comience con ala, quiere decir que va a ser una palabra que al principio tenga ala y luego tenga todas las demás letras. Debido a eso, entonces, yo voy a decir, a ver, ¿tengo una G? Pues sí tengo una G porque la G no está incluida acá. ¿Tengo una U? Pues la U también la tengo porque no está incluida acá. Ahora, ¿cuántas As tengo? Pues como hay 2 As que ya utilicé para el principio, entonces ahora las As que me quedan son 3. Luego, las RDs pues siguen estando porque la D se va a seguir moviendo. La RL ahí ya cambia, porque como ya la dejé fija, entonces ya no hay RL, no hay una L que se mueva a través de todas estas que me falta por acomodar. Estas ya están fijas, pero las otras se siguen moviendo. Y como ya no hay L's que se estén moviendo, debido a esa razón, la RL va a ser un 0. Obviamente la RJ sigue siendo un 1 y la RR sigue siendo un 1. Entonces, ahí es donde va a cambiar un poco la percepción de la técnica y por lo cual la cardinalidad del evento B va a ser un... Regresando a la parte de la clase, fíjense cómo aquí pues resulta que tengo 1, 2, 3, 6, 7, 8. Eso quiere decir que los objetos que van a estar ahora involucrados van a ser 8 objetos por las consideraciones que les acabo de decir. Y esos 8 objetos van a ser permutaciones con un objeto que es idéntico, otro objeto que es idéntico, 3 objetos que son idénticos, un objeto que es idéntico que pertenece a la D, y el 0 no lo voy a ubicar. El 0 no tiene sentido porque no participa. Por lo tanto, no escribo el 0, solamente escribo el 1 de la J y el 1 de la R. Quiero que les quede bien claro cómo es que estoy armando esta técnica, porque esto es lo que me van a contestar en el examen. La técnica, esa es la importante. ¿Qué es lo otro importante? El resultado. ¿Y cómo se hace el resultado? A través de división y simplificación. Pero la parte importante de la técnica, sí deben de quedarles bien claro que estos elementos suman al 7, que estos elementos suman al 8, y que obviamente si hay un 0, no se considera el 0, no hay que escribirlo. Si ustedes escriben el 0, están fallando en el entendimiento del concepto, o sea, en la nomenclatura.
Recuerden que la nomenclatura es muy importante, sobre todo cuando estoy trabajando en industrias, porque una nomenclatura de 19708 es muy diferente a una nomenclatura de 1978. Entonces, aunque aparentemente este 8, hablando solamente de nomenclatura, este 8 es similar a este 8, pues son dos nomenclaturas diferentes. Y debido a esas nomenclaturas, a veces, se los digo por conocimiento de personas que me han platicado, a veces se regresa todo un lote de producción porque no está bien escrita la nomenclatura, aunque pareciera ridículo si lo quieren ver, ¿no? Porque si dicen, es que el jugo estaba rico, ¿no? O sea, ¿por qué lo regresaron? No, pues lo regresamos porque está mal la nomenclatura y eso afecta mucho en tu control de calidad, sobre todo ante Cofepris, ¿no? Y en Cofepris pues hay cosas muy derechas, aunque también hay algunas cosas medio chuecas, ¿no? Bueno, de ahí obviamente para hacer ese cálculo, entonces yo puedo escribir que la cardinalidad de B se calcula como un 8 factorial entre un 3 factorial. Y de ahí, por lo que me dijo su compañero o por la experiencia que tengan o como lo quieran manejar, o sea, ya es la aplicación de concepto, la experiencia que ustedes tengan, pues aquí directamente puedo decir que es un 8 por un 7 por un 6 por un 5 por un 4. Ya sabemos que el 3 factorial con el 3 factorial de aquí arriba se divide, entonces ya ni es necesario escribirlo, pues ya tienen la experiencia, pueden saltarse pasos. Y obviamente cuando hago la sustitución en la fórmula, de aquí entonces la probabilidad, ahora sí es una división de la cardinalidad, donde dijimos que es un 8 por un 7 por un 6 por un 5 por un 4, dividido entre el espacio muestral, que habíamos dicho que es un 11 por un 10 por un 9 por un 8 por un 7 por un 6, si es que no me falla, sí. Y de aquí luego pues podemos empezar a hacer divisiones, ¿no? Divido este 7 con este 7, divido este 6 entre este 6, este 4 con este 8 tiene mitad, también el 5 con el 10 tiene mitad, y de ahí pues ya puedo empezar a sacar varias cosas, ¿no? Pero todo se debe a la aplicación del concepto que dijimos que es una división y también es simplificar la fracción. Recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, y dividir pues es repartir. Entonces de ahí, viendo todo eso que ya marqué con marcatextos, me queda que esto es, habíamos dicho que era ya me perdí, el 7 con el 6 ya, ahí luego es un medio, el 1 medio del 4 octavos, el 1 medio del 5 décimos, y luego por aquí me queda un 8 y por aquí me queda un 11 por un 9. Obviamente todavía el 8 se puede dividir, este 8 lo divido El 8 ya se eliminó con el 8 de abajo. 4. No, bueno, yo no lo había eliminado, porque para empezar no hay eliminado. Bueno, es que... Lo que yo hice, Sí, perdón. sí, lo que yo hice, y ahí, por eso los marco con marcatextos, ¿no? Fíjense cómo este 4 yo lo dividí con este 8. No me di cuenta que desde el principio podía dividir el 8, pero no importa, de todas maneras el resultado me da similar, porque cuando vuelvo a aplicar la división y vuelvo a simplificar la fracción, eso obedece a lo que ustedes estén viendo, pues este 8 con este 4 me da un 2, y el resultado final entonces obedece a que la probabilidad de B es un 2 sobre 99. Pero ese resultado puede hacerse debido a la división que me dijo su compañera, o a que como ahorita, ¿no? Se me pasó a hacer la división y de todas maneras terminé dividiendo, ¿no? O sea, de todas maneras es el mismo resultado. No importa cómo hagan, cuál hagan primero, si primero hacen la división o primero hacen la simplificación, de todas maneras los resultados terminan siendo los esperados, ¿no? ¿Alguna duda? Recuerden que ahí me ayuda la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Y como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, pues puedo hacerlo con el que yo quiera. De todas maneras, el resultado termina siendo el adecuado, ¿no? Aquí lo importante es, pues obviamente, el planteamiento. Este planteamiento es el importante, ya les expliqué por qué.
Toda esta parte pues obedece a aritmética y álgebra, que no me van a reportar. Lo único que me reportan es la técnica y la simplificación. Eso sí me lo reportan. La parte intermedia no me la reportan. Por eso es importante que entiendan que no importa cómo haga la división o la simplificación, de todas maneras llego al mismo resultado, ¿no? No por ahí a veces dicen en clases, es que es más fácil así, es que es más fácil así. Y pues no es más fácil como tú digas. Simplemente tú lo viste de una manera y hay otra opción que es otra manera. Ahora bien, ¿cuál es más eficiente? Pues el más eficiente es el que te lleva menos procesamiento mental. Y eso más eficiente se repercute en un proceso, se repercute en una implementación tecnológica, que obviamente la implementación tecnológica es más barata. Y de ahí viene el que tú veas diferentes posibilidades de acuerdo al concepto. Pero hasta ahí es cuando llega, ¿no? Bueno, sale bien. Ahora, ¿qué otra cosa les puedo preguntar dentro de esto? Pues también les puedo preguntar que, inciso C, que empiece con AA y termine con LA. Bueno, vamos a ponerle D para cambiarle. DA. Y pues vuelve a hacer lo mismo, es el mismo análisis. Necesito comenzar con la RG, que va a ser 1. Esto sí se los recomiendo que lo hagan, porque si no luego se pueden perder. La RU sigue siendo 1. La RA pues ya cambió, porque como ya estoy utilizando 3, nada más me quedan 2. Obviamente esos están fijos y no se mueven. Luego la RD pues ya es 0, porque ya estoy utilizando aquí la D. Y luego la RL es 1. Luego la RJ sigue siendo 1. Y por último la RR sigue siendo 1, ¿no? Entonces traten de llevar este control, no lo hagan mental porque se les pudiera pasar uno. Y de ahí ya pueden entonces decidir que la cardinalidad de el inciso C obedece a un total de 1, 2, 4, 5, 6, 7. Otra vez son 7. Son 7. Pero esas 7 van a estar por una RG, una RU, 2 RA. El 0 habíamos dicho que no se escribe. Y luego el 1, el 1 y el 1. Obviamente ahí estoy reflejando el orden en que estoy considerando las letras, ¿no? Entonces nada más procuren tener ese orden. Obviamente no voy a ser tan estricto en que el 2 lo pongan hasta el final o hasta el principio en cualquier lugar. Pero pues procuren llevar el orden para que no se pierdan, ¿no? Y obviamente aquí viene una sustitución, donde esa sustitución en la fórmula, ¿no? Que yo tengo una cardinalidad en C, que es un 7 factorial sobre un 2 factorial. Sabemos cuánto nos va a dar de resultado, ya vamos a saltarnos ese paso y directamente me voy a ir a la sustitución en la fórmula. Entonces ahora me voy a la fórmula de probabilidad, y en la fórmula de probabilidad entonces puedo escribir que la probabilidad del evento que está en el inciso C obedece a un 7 por un 6 por un 5 por un 4 por un 3. Acuérdense que provino de esta división, dividido entre un 11 por un 10 por un 9 por un 8 por un 7 por un 6. ¿Era hasta el 6? Sí, era hasta el 6. Y entonces ahora sí, como me dijo hace rato su compañera y que no lo hice, hago raro ni exigente, ¿no? Sino porque en el futuro van a ver que si cancelan, los van a cancelar y no quiero que los cancelen de un trabajo, ¿no? Entonces obviamente me sigo, aquí hay un medio que es el 4 y el 8 y también hay un medio con el respectivo 5 y 10. Eso pues ya lo hemos estado observando, ¿no? Y también por aquí hay un tercio con el 9 y con el 3, ¿no? Entonces todas esas simplificaciones que puedan hacer o divisiones, pues háganlas, por favor. Dividir y simplificar la fracción para que
no tengan, no lleguen a un resultado erróneo, ¿no? Recuerden que simplificar es simplificar. No tengo que decir simplifica su mínima expresión. No, simplificar es simplificar. Y llegar hasta donde yo llega, ¿no? Entonces, el 5 décimos es un medio, el 4 octavos es un medio, y el número que se obviamente el 11 está en el denominador, por lo tanto hay 1 en el numerador. Y de ahí la multiplicación pues ya me lleva a un resultado donde lo puedo hacer mentalmente y la probabilidad del evento en el inciso C es 1 sobre, aquí son 4, aquí son 12, si tengo el 12 lo sumo y me da 132, entonces el resultado es 132, un 132avo, y de ahí pues ya tengo el resultado de la multiplicación. ¿Alguna duda, chiquillos? No. Sale bien. Bueno, entonces, si se dan cuenta es todo lo mismo, ¿no? Es repetir el proceso, repetir lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a hacer un último inciso, donde diga en el inciso de que comience con Guada. ¿Sale bien? Entonces, por favor, en el momento que tengan la respuesta, me dicen el número de lista y su respuesta, para anotarlos aquí de una vez y ir viendo quién lo tiene bien y quién lo tiene mal. Espero 10 respuestas, por favor, los 10 primeros que me respondan. Lo escribo aquí y ahorita se los hago a todos para que lo visualicen. ¿Perdón? ¿Me lo mandan por WhatsApp? No, no me lo manden por WhatsApp. Díganmelo abiertamente, díganmelo por este medio, ¿no? Voy a dejar de... no. Bueno, sí voy a dejar de grabar para esperar sus respuestas. Pues habíamos dicho, ¿no? Que la RG... Pues la RG... Ay, perdón. La RG ya no cuenta. La RU tampoco cuenta. La RA ya nada más quedan 3 porque utilicé 2. La RD ya no cuenta. La RL si hay una. La RJ también hay una. Y la RR también hay una. Entonces de ahí pues ya me voy directamente a la probabilidad. Eso ya me puede empezar a saltar pasos, ¿no? Entonces la probabilidad es un 3, 4, 5, 6. Es un 6 factorial entre... Bueno, no, tengo que escribir la técnica, disculpen. Esto va a ser un 6 permutaciones donde hay un 3, un 1, un 1 y un 1. Dividido entre la cardinalidad del espacio muestral, que habíamos dicho que es un 11 por un 10 por un 9 por un 8 por un 7 por un 6. De ahí entonces sabemos que la probabilidad va a ser un 6 por un 5 por un 4 dividido entre un 11 por un 10 por un 9 por un 8 por un 7 y por un 6. Entonces hago divisiones, hago esta división de este 6 con este 6 y entonces este 4 con este 8 me da un medio y este 5 con este 10 también me da un medio. Entonces de aquí yo tengo que la probabilidad de C, tengo el 1 medio del 4 octavos, el 1 medio de 5 décimos y por acá tengo el 1 sobre el 11 por el 9 por el 7, que no hay ni cómo hacerle, ¿no? Obviamente al hacer la multiplicación esta me queda que es un 1 y aquí son 63, 63 por 11 es 693 por un 2, este me da 6, este me da 18, llevo 1, este me da 13 y por otro 2, aquí me da 12, llevo 1, 16, 7, llevo 1, 6, 7 y 2, que es el resultado que me dieron sus compañeros, ¿no? Bueno, entonces nada más dejen ponerlo en la lista para que quede todo registrado. Y entonces comenzamos con el 8, ahí, el 8, el 6, el 14, el 16, ahí, el 16,
el 5, que va por acá, el 5, el 3, 20, ¿qué? 28, 25, 18, 28, 28, 28, 25, 25, 18 y 46. 18 y 46. Ok, sale bien, hecho. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Voy a cambiar de lienzo para que todos puedan verlo. Y entonces se quiere formar palabras con todas las letras de la palabra. Dígame por favor el número de lista, quien me quiera deletrear la palabra ahuehuete. 3. Dime número 3. Deletréame ahuehuete. A-H-U-E-H-U-E-T-E. Ok, muy bien. Número de lista 3. Fíjense cómo aquí desde la primaria, ¿no? O sea, no, obviamente lo pueden buscar en línea, ¿no? Pero la idea es que si tienen buena ortografía, pues desde aquí lo hagan, ¿no? Se quiere formar palabras con todas las letras de la palabra ahuehuete. Ok, entonces, primero, los primeros 10 que me digan cuánto es la cardinalidad del espacio muestral, me la dicen por favor. Me dicen su número de lista y me dicen cuánto les da, ¿no? Pero hablemos de números. ¿Qué número? ¿Por qué número? ¿Por qué número? ¿Por qué número? Por favor. También eso, ¿no? Entonces, como bien dice su compañera, aquí le dejamos nada más hasta allí, hasta el 3. Y luego dividimos entre el 2 factorial por el otro 2. Obviamente, como me dice, aquí me queda un 2 y aquí me queda un 3. Y entonces la cardinalidad del espacio muestral es un 9 por un 8 por un 7 por un 3 que me dé de la visión, por un 5 por un 2, ¿no? Y ahora sí eso debe de dar lo que me habían dicho ustedes, que es 9 por 8 por 7 por 3 por 5 por 2 y que es de 15.120. Ok, está bien. ¿Qué número de lista tienes? Tú la que me dijiste al final. Calcula la probabilidad que la palabra formada con un significado tenga, inciso A, las E juntas. Espero su respuesta en el chat. Ya saben los 10 primeros para que les tome su participación. Habíamos dicho, ¿no? Es 1, 3, 5, 6, 7, por eso es un 7. Y lo único que estoy haciendo es repetir el 1, el 2, el 2, el 1 y 1. Y cuando calculo la técnica, pues es el 7 por el 6 por el 5 por el 4 por el 3 por el 2 factorial dividido entre otro 2 factorial, que es el que estoy escribiendo aquí. Y obviamente aquí falta otra división de este 4 entre este 2, que ahorita la voy a escribir.
Aquí abajo dejo el 9, dejo el 8, dejo el 7, dejo el 5, dejo el 3 y dejo el 2. Y entonces realizo las operaciones, en otras palabras realizo la división y el simplificar la fracción, y entonces la probabilidad del evento que esté en el inciso A me va a quedar como un 7 que no se tocó, un 6 que no se tocó, un 5. El 4 entre el 2 me dio un 2 por un 3, y la división de este 2 factorial entre 2 factorial, pues ahí me quedó 1, ¿no? Y en el denominador yo ya tenía un 9, tenía un 8, tenía un 7, tenía un 5, un 3 y un 2. Por lo tanto, divido el 3 entre el 3 que me da un 1, divido el 2 entre el 2 que me da 1, divido 5 entre 5 que me da 1, divido el 7 entre el 7 que me da 1, y ahí el único que quedaría entonces diferente en la simplificación es este 6 con este 9, que sabemos que es un 2/3, y por lo tanto al hacer obviamente la división y simplificar la fracción, entonces la probabilidad del evento en el inciso es un 1 en el numerador, no, un 2, disculpen, un 2 en el numerador, un 3 por un 8. Pero si se dan cuenta otra vez, puedo simplificar la fracción entre este 2 y este 8. Obviamente simplificar la fracción habíamos dicho que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si yo simplifico la fracción, me va a quedar que eso es un cuarto, y por lo tanto la probabilidad de A es un 12avo. Que es lo que queríamos ahí llegar a ese resultado, ¿no? Indistinguibles, o sea, objetos que son idénticos. Nada más acuérdense que aquí hay que tener un poquito más cuidado, porque la cardinalidad se calcula a través de una división, y también la cardinalidad del espacio muestral se calculó con una división. Entonces, al haber dos divisiones, a veces se les olvida que la probabilidad es a través de una división donde me da un número racional. Y este número racional habíamos dicho que es mayor o igual que 0 o es menor o igual que 1. Nada más puede tener esos valores. No puede ir ni antes ni después, ¿no? Debe ser mayor de 0 y menor a 1. Entonces nada más tengan cuidado eso para que no me reporten números enteros, como fue en el otro periodo de evaluación, que algunos me reportaron números enteros como probabilidad, y yo les sigo calificando lo que me mandaron hace como 2 semanas, que no lo había revisado, tenía ahí varias cosas pendientes, pero pues ya empecé a revisárselos hoy. Así que si no tienen ninguna duda,